¿Cómo están? Buenas noches. Una vieja regla de ortografía aplicable en el periodismo estipula que cuando nos referimos a la justicia precisamente en el sentido de poder judicial, tribunales, juzgados, cámaras, sentencias, la J de justicia va en mayúscula. Esto es cuando alude a uno de los tres poderes del republicanismo. Por el contrario, debe ir en minúscula cuando el concepto de justicia no es abstracto, pero sí generalizador, ¿no? La justicia social, la justicia o no de lo que gana un maestro o un jubilado, la justicia de un fallo X, de un X referido de fútbol. Ahí la J va en minúscula. Dirá usted, y no le falta por lo menos gran parte de la razón, vaya paradoja, ¿no? La justicia de a cada rato, de todos los días, va en minúscula y la justicia de un poder lleva la J grande. Pero tiene su razón. Al margen de los aspectos de careteo que desde lo ateniense en adelante corresponden a los superiores tribunos de la nación, de los tres poderes judiciales, de los tres poderes en general, mejor dicho, el judicial, perdón, es el que opera como el último reaseguro, como el, digamos, reservorio del control del Estado y de los gobiernos que sucesivamente lo van administrando. Esta cosa rococó de la J mayúscula cuando hablamos del Poder Judicial no es otra cosa que una mención al respeto que merecen o que debieran merecer quienes deben intentar y deben estar al margen de los avatares políticos. Entre las muchas revoluciones que ha producido el menemismo está la de que Poder Judicial no va más con mayúscula. Es efectivamente un apéndice. Y esto es lo que esta noche vamos a demostrar. No sé si va a haber debate. Hay datos. Mi primer testimonio es el del doctor Pedro Kesselman, abogado laboralista. Pero yo no pondría al Poder Judicial en forma global. Primero porque yo creo que no hay Poder Judicial en la Argentina. Yo creo que lo que hay aquí en la Argentina es jueces, ¿no es cierto? Algunos jueces probos, algunos jueces honestos, trabajadores como lo que hay. Pero tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación que sí es un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional. Y le voy a decir por qué. Los fallos, su conducta jurisprudencial lo demuestran. Le doy ejemplos. El famoso caso Peralta, el caso de los Bonex, cuando la Corte denostó al Poder Legislativo, lo consideró un cuerpo plurindividual, un conjunto de sujetos que no podían llegar al alcance de la comprensión excelsa, ¿no es cierto?, una concepción monárquica del presidente de la República, y justificó los decretos de necesidad y urgencia con conceptos realmente aristocratizantes del poder. Y el otro caso que le puedo mencionar es el caso del Persaltum, y le puedo mencionar, por ejemplo, el caso de López con Compañía Pesquera, donde al fijar una tasa de interés misérrima en los créditos laborales, la Corte tomó una actitud militante en favor de un proyecto económico y consideró al trabajador accidentado que va en busca de una indemnización como un proyecto de usurero que quiere beneficiarse gratuitamente de un plan económico. De manera entonces que esta Corte militante es sí un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional. En los tribunales, las cortes, cada quien habla según les va en ellos, obviamente. Y del rubro abogados en la nación argentina y en el mundo podríamos decir muchas cosas. Pero creo que alguna vez, cuando discutíamos otros temas con Eduardo Aliberti, Eduardo dijo, la Constitución no solamente hay que cumplirla, sino hay que practicar la que tenemos, esta misma, dijo. Después lo vamos a refrescar. Paso a leer, señora y señor, el capítulo 3, Atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 86 de la Constitución que está en vigencia. Dice en el artículo 5, nombra los magistrados, el presidente de la Nación, de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores con acuerdo del Senado. Que quede claro. Lo dice la Constitución, que no escribió ni este gobierno, ni el de Alfonsín, ni llegamos a 1853, las enmiendas respectivas. Lo que a mí me interesa destacar esta noche es que efectivamente el Poder Judicial, la justicia, está bajo el sombrero del presidente de turno, porque así lo viene practicando la Constitución, que lo indica en el artículo que acabo de citar, y otros temas mucho más interesantes que esto. Porque ahora en este gobierno, algunos analistas estudiosos del tema y otros que efectivamente tocan de oído, con mal oído,
dicen, caramba, esta Suprema Corte está totalmente adicta al presidente. Pues es así porque se la ha cambiado en los últimos 50 años 8 veces. Gobiernos que entraba, gobierno que democrático no, lo hizo Frondizi, lo hizo el gobierno de la Revolución Fusiladora, lo hicieron todos los gobiernos, incluido el doctor Alfonsín y naturalmente el doctor Menem. Cuando se sentaron en el curul del poder dijeron, señores, esta corte no me interesa más, ahora quiero otra corte. Recuerde esto, gobiernos democráticos y no democráticos intentaron aumentar el número de ciudadanos que la pueblan. Este gobierno tuvo éxito, lo llevó de 5 a 9, Alfonsín quería lo mismo, y naturalmente se cambió en los últimos 50 años 8 veces la Suprema Corte de Justicia totalmente, no quedó uno solo. Veamos qué tenemos ahora para decir en torno de la justicia y su presunta independencia, que está de alguna manera regulada por la Constitución Nacional, de la mano de Jorge Mayorano, que es el ministro de Justicia. El Poder Judicial es independiente funcionalmente del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que, como las palabras son rótulos que les ponemos a las cosas, tenemos que ponernos de acuerdo con qué rótulo estamos utilizando esa palabra. Por eso yo dije, es independiente funcionalmente, no interviene el Poder Ejecutivo, no interviene el Ministerio de Justicia en el ejercicio propio de la función jurisdiccional. Pero no confundamos, no caigamos en el error de pensar que la independencia del Poder Judicial, no la funcional a la cual me estaba refiriendo, la otra independencia, es algo que, digamos, es absolutamente inconmovible. Voy a poner un ejemplo que surge de la propia Constitución, no de la interpretación de este ministro. La Constitución Nacional, la que tenemos desde 1853, es decir, hace 140 años, establece relaciones entre los poderes. En realidad el poder es uno solo, porque uno dice división de poderes. ¿Qué es el poder? El poder es querer con eficacia, es tener el acto volitivo de querer algo y tener los medios. Y ese querer con eficacia no se puede dividir. Lo que se divide técnicamente son las funciones del Estado, la función legislativa, la función jurisdiccional y la función ejecutiva. Se divide técnicamente. En la justicia federal, en primera instancia fueron nombrados María Romilda Servini de Cubría y Ricardo Pechler, que prácticamente no tienen una sola causa en la que no estén afectados funcionarios de la administración menemista. En la Cámara Federal porteña incluyeron a Jorge Casanova, apenas el acompañante de Mauricio Macri en la asunción como intendente de Morón de Juan Carlos Rousselot. La Corte Suprema de Justicia se amplió de 5 a 9 miembros. El gobierno incluyó a su ex secretario de Interior y Obras Públicas, Rodolfo Barra, que en dicho carácter elaboró el pliego de licitación para privatizar Aerolíneas Argentinas. Luego, ya como miembro de la Corte, votó el per saltum, saltar. Le sacó la causa a la Cámara y votó a favor suyo. El escándalo de Iberia pasó a mejor vida. El señor que era secretario pasó a la Corte a votar por él. El gobierno incluyó en la Corte al cuñado del jefe de los servicios de inteligencia, Eduardo Molineo Connor. El gobierno incluyó en la Corte al ex jefe de policía de La Rioja, Julio Nazareno, que hace unos meses termina de declarar que efectivamente la Corte Suprema de Justicia debe ser como es, porque hay que respaldar desde la justicia el modelo económico vigente. Sin ninguna duda. El gobierno incluyó en la Corte a su ex asesor en la Subsecretaría de Justicia, Ricardo Levene. En la justicia federal, el gobierno crea 6 nuevos juzgados en la capital federal, con otras tantas fiscalías de primera instancia. Nombran, argumentando necesidad y mérito de ascenso, a todos los jueces que venían llevando causas contra el gobierno. El top indica que escuchamos al ex fiscal Aníbal Ibarra.
Más allá de la existencia de jueces verdaderamente independientes, la estructura del Poder Judicial funciona como un apéndice del Poder Ejecutivo. Creo que fue una obra maestra, entre comillas, del actual gobierno, que empezó con hacer renunciar al Procurador General, nombrando un Procurador General absolutamente amigo y confiable para el presidente Menem, como era el doctor Roger, haciendo depender a los fiscales del Poder Ejecutivo, presionando y sumariando a los fiscales que investigaban a funcionarios del gobierno, ampliando la Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, modificando toda la justicia penal y poniendo realmente, en la mayoría de los casos, a jueces absolutamente ligados al gobierno o confiables para el gobierno, y en algunos casos, o en bastantes casos, incluso con falta de conocimientos técnicos, realmente alarmantes. Esto, en los hechos, hace que prácticamente sea una utopía conseguir, por ejemplo, una investigación seria sobre hechos de corrupción, y no digamos una investigación, ya una condena es prácticamente imposible. Bien, hay algunos datos, entre lo que apuntaba recién Eduardo, sobre aquellos jueces que tenían y tienen entre sus manos juicios que tienen que ver con algunos funcionarios del gobierno actual. Creo que hay dos rubros y hay que aclararlos inmediatamente. Creo que hay algunos funcionarios de este gobierno que están presos, ¿no? ¿Sí? El señor Caserta está en prisión, que nos quede claro. Y otro dato, que no es el menos importante, aunque haya jueces que efectivamente hayan cambiado, me gustaría que estos programas van a tener que empezar a tener un colofón, porque algunas cosas decimos acá y usted dice, y yo tengo la certeza de lo que me están diciendo uno y otro. Los jueces, como todos los seres humanos, quieren ascender. Y naturalmente que dándose una vuelta por el Ministerio de Justicia, uno va a encontrar que estos jueces que ascendieron habían pedido en tiempo y forma, algunos años atrás, su ascenso, por nota firmada. Y están sus legajos, porque los jueces, como todos los empleados públicos, tienen sus legajos, que nos conste. Otro rubro, Mayorano decía bien que en lo formal, y según decía Montesquieu, en el espíritu de las leyes, tiene que haber una separación de los poderes. Pero señores, la Constitución dice algo clave, y vamos de nuevo a ella, porque aquí es la sopa que hay que tomar, y no otra. Capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 86. El presidente de la Nación Argentina tiene las siguientes atribuciones, 2 puntos. Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país. Va de nuevo para desmemoriados, distraídos y ahora que estaba tomando el sándwich. Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país. Esto no tiene vuelta y no se escribió para este gobierno ni para el gobierno anterior. Hay algunos fiscales, algunos hombres del Poder Ejecutivo en su día como miembros de la justicia que felizmente partieron de esa justicia porque había la sospecha sobre algunos de que eran mejores informadores de los medios de comunicación social que trabajadores de la justicia. Por eso salieron algunos. Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país. Por cierto, que cuando se le confiere la presidencia de la Nación a un individuo, y lamentablemente tenemos uno, pero así lo dice la Constitución, es por varios millones de votos, como se ha verificado. Y es el jefe supremo de la Nación. Mal que nos pese. Por ahí vamos a encontrar algún otro sistema. Pero me gustaría escuchar qué dice el doctor Hassan, el secretario de Justicia. Yo entiendo de que el Poder Judicial es un órgano absolutamente independiente. Lo que sucede es que hay que distinguir la función jurisdiccional del Poder Judicial es absolutamente independiente, el Poder Ejecutivo no interviene en la elaboración de las sentencias ni de los fallos del Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial tiene otras funciones, aparte de las jurisdiccionales, funciones que tienen que ver con la administración de su propio poder, y en esto está interrelacionado con los otros poderes del Estado. Desde el vamos hay actividades en las que intervienen distintos poderes, por ejemplo, en el caso de la designación de los jueces. Es decir, los jueces del poder que conforman el Poder Judicial son designados con intervención de los otros 2 poderes. En ese sentido existen relaciones interinstitucionales entre los poderes, pero en la función específicamente jurisdiccional, yo creo que los resultados mismos de los fallos están marcando una absoluta independencia entre ambos.
prueba de ello es de que es frecuente ver fallos del Poder Judicial que condenan al Estado en distintos aspectos. Los fallos demuestran la independencia de la justicia. En noviembre de 1990, a través de Carlos Vladimiro Korach, el gobierno fuerza la renuncia de los 5 integrantes del Tribunal de Cuentas de la Nación, organismo encargado de supervisar el manejo de los fondos de la República. El motivo fue la serie de observaciones hechas por los integrantes del tribunal a la compra de 1.300.000 guardapolvos por parte del Ministerio de Salud y Acción Social. El gobierno disuelve el Tribunal de Cuentas y lo reemplaza por una Controladuría General de la República. Los hombres convocados para integrarla fueron Héctor Luis Agustini, asesor de Eduardo Menem; Héctor Joffre, ex funcionario de Obras Públicas de este gobierno; Roque Ceballos, ex funcionario del Ministerio de Economía de este gobierno; Vicente Barros, ex asesor de la Subsecretaría de Justicia de este gobierno. Integran el Tribunal de Cuentas. En agosto de 1991 renuncia Mario Trufat, titular de la Sindicatura General de Empresas Públicas, SIGEP. Había impugnado la adjudicación de 3 ramales ferroviarios, se opuso a los pagos a proveedores de Entel y había dictaminado que la deuda reconocida por el Estado a Iberia estaba inflada. Menem lo echa y no nombra reemplazante, pero firma un decreto por el que la Sindicatura General de Empresas Públicas queda reducida de Secretaría de Estado a Dirección Nacional y, por tanto, subordinada a la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República. Claro, porque lo dice la Constitución. El top indica el momento de escuchar Jefe al ex fiscal supremo de la Nación. Ricardo Molinas. ¿Sabría usted decir ahora quién es el fiscal de investigaciones administrativas? Mire, yo creo que los argentinos estamos privados de la juridicidad y que evidentemente con la constitución que se hizo en forma deliberada de la Corte Suprema de Justicia, se ha colocado el Poder Judicial bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, con lo cual evidentemente no hay la posibilidad de una justicia seria ni de que los derechos ciudadanos estén garantizados frente a actos arbitrarios del gobierno. Para eso se constituyó una Corte adicta y además se ha producido una cantidad de designaciones judiciales que están mostrando esta situación y se advierte incluso cómo el Poder Ejecutivo gravita para que determinados magistrados no sean sujetos al juicio político cuando se los acusa de irregularidades en caso que interese al Poder Ejecutivo. De modo que esa es, a mi juicio, la real situación, donde es necesario hacer una transformación total del Poder Judicial en el sentido de establecer desde la base de su inicio. No es posible que una persona sea juez porque tenga un tío diputado o porque trabajó en la campaña electoral. Bueno, esto hubiera sido excelente que el distinguido ex fiscal lo hubiera practicado cuando era el fiscal de la República, porque tenía a su hijo como segundo en la fiscalía y hubo una causa que permanece abierta en la que se investigaba a padre y a hijo. Con el mayor respeto lo digo. Que efectivamente el poder político hoy, como lo dije en el momento, y además no creo que sea necesario reafirmarlo, nombra a personas de su conocimiento, es así. Repito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha cambiado en el último medio siglo 8 veces. Y además la Corte Suprema tiene algunos antecedentes realmente lujuriosos, para poner entre comillas, en la historia política de la República Argentina. ¿Usted sabe cuál fue el primer organismo que adhirió al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 en la República Argentina, quitado del poder que legítimamente tenía el presidente Irigoyen? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había naturalmente iniciado su mandato junto con el expresidente Irigoyen. La Corte Suprema de Justicia, en el último medio siglo, señores, ha acompañado los procesos políticos porque no se opone ningún proceso político a que así sea. Y repito, lo puso Menem, lo puso anteriormente Alfonsín, y así hasta llegar a la octava consumación de los cambios
aunque no le guste escucharlo a Eduardo Aliberti. Pero es la verdad. Y otro dato, capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación Argentina tiene las siguientes atribuciones, 2 puntos. Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país. Punto. Lo dijeron los constituyentes de 1853. Y da cargos y quita cargos, y nombra ministros y jueces, con acuerdo del Senado, y los quita cuando ha lugar. Que algunos efectivamente no pueden responder a aquello de si la justicia está maniatada al carro triunfal del gobierno, ¿por qué está preso Caserta, que era del riñón de Carlos Menem? ¿Alguien podrá responder? Veamos ahora el testimonio de Alberto Albamonte. Esta Constitución, que es sabia, establece la división clara de los 3 poderes. El Poder Judicial en la República Argentina es uno de los poderes del Estado más importantes, sin ninguna duda, porque es el que tiene el poder de controlar y de aplicación de las leyes. Yo creo que el Poder Judicial en la Argentina es un poder absolutamente independiente. Basta ver los fallos, sobre todo los últimos, los que puedan haber tenido algún tipo de connotación política, aquellos que han determinado sanciones incluso a gente muy vinculada al poder. Hay detenidos en este momento, por ejemplo, del gobierno anterior, gente que ha cometido hechos ilícitos. Así que me parece que no hay duda de que la independencia del Poder Judicial argentino es amplia y absoluta. Yo no sé si deba verla por el otro lado, ya que estoy en cámara, voy a robar 10 segundos. Creo que lo que estoy afirmando, contrario censo, es que la justicia en la República Argentina, desde 1853, no voy a leer de nuevo el artículo porque sería ocioso, pero efectivamente, incluso como lo quería Montesquieu, que en el plano general separa los poderes de la República, pero hay una sola autoridad, mal que nos pese. 20 de octubre de 1991, al cabo de escuchar al excomisario Albamonte. Se divulga que la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, entrega a María Romilda Servini de Cubría un Movicom a prueba de interferencias para que informe al gobierno sobre las distintas actuaciones que promovía en la causa Amira Yoma narcotráfico. Si supieras la verdad. Se comprueba que a partir del 20 de marzo del mismo año, la jueza empieza a utilizar el Movicom número 440331, contratado 24 horas antes por orden de Hugo Anzorregui, jefe de la CIDE. Los contratos con Movicom están firmados por Daniel Omar Méndez, jefe de la División Concursos de la CIDE. 9 de junio de este año, la Sala 2 de la Cámara Federal, integrada por los jueces Luis Arriba Aramayo y Horacio Vigliani, revoca la prisión preventiva de Amira Yoma. Al día siguiente, Carlos Menem afirma que la justicia es totalmente independiente y a las pocas horas se conoce que el Poder Ejecutivo aceleró el cambio del ex camarista Mario Gustavo Costa, provocando el desmantelamiento de la Cámara Federal justo cuando Costa y su colega Horacio Catani estaban a punto de ratificar la prisión preventiva a Amira Yoma. Un poco antes, el miércoles 26 de mayo, el mismísimo ex ministro de Justicia de este gobierno, León Arcelanian, revela que el oficialismo sostuvo políticamente a la jueza del Narcogate con el directo respaldo de Carlos Corach, segundo del mismo Eduardo Bauzá, cuya causa por la compra de guardapolvos recayó en el juzgado de la misma jueza. El TOP indicó, esta vez, que hay que escuchar a la doctora María del Carmen Verdú. Yo creo que es más que un apéndice, es en este momento simplemente un instrumento para llevar a cabo las políticas necesarias para aplicar el plan de ajuste, para que haya el nivel de represión necesario para poder cumplir con los objetivos que este gobierno tiene planificados, probablemente no por decisión propia exclusivamente. Yo creo que históricamente la justicia argentina siempre fue pensada y organizada desde su origen como una justicia clasista y una justicia para ricos. No nos olvidemos que el Código Procesal, por ejemplo, cuando establece que para que un expediente pueda llegar en recurso de queja a la Corte Suprema, debe hacerse previamente un depósito de $1000 a la Corte, que si se pierde el recurso queda en poder de la Corte en el presupuesto judicial y solo se devuelve al particular si se gana el recurso.
Ese es un artículo que no ha sido reformado recientemente, que está en el código desde que se sancionó. Lo único que se ha hecho es actualizar el monto. Señora Aliberti. No, disculpe. ¿No quiere decir algo más? ¿No me decía así que escuchar atentamente el testimonio de la distinguida profesional? ¿Pensás no robarme más tiempo? Por favor, si te debo algo te lo pago ya mismo. Generalmente me traigo las conclusiones escritas con ayuda de memoria. Esta vez no. No hay conclusiones. Las conclusiones están en todos los datos que he leído y frente a los cuales Carlos Varela solo ha podido recitar como un lorito un artículo de la Constitución que según le convenga sirve. Y si no, se viola como para permitir la reelección del sultanato. Me alegra que Carlos Varela siga encontrando a Caserta como único lechón a la teta de que agarrarse para decir que este gobierno tiene preso a alguien. He escuchado a Carlos Varela decir no hace falta conocer al fiscal nacional de investigaciones administrativas. Toda una definición. Lamento profundamente que no haya habido debate. Es que no podía haberlo sencillamente porque los datos son incontrastables. Absolutamente. Gracias. Absolutamente. Hasta el jueves que viene, Carlos Varela está con ustedes. Son incontrastables porque la documentación que tiene Aliberti falla. El famoso Movicon, al que le falta un número que dio Eduardo Aliberti, le fue dado a la jueza María Romilda Servini de Cubría por el ex ministro León Carlos Arlanián con el secreto designio de grabar las conversaciones y de saber a quiénes llamaba. Esto forma parte de una causa que está en la justicia argentina, de la cual la doctora María Romilda Servini de Cubría efectivamente hizo la denuncia y posición en justicia, y esto se debatió en 2 programas de televisión, el uno en el del señor Bernardo Neustadt. 2. Confesó el bueno de Eduardo Aliberti en el programa de Mariano Grondona, cuando estuvimos juntos en torno de la causa Yoma, jueza Servini de Cubría, que no había leído la causa. Bingo, a confesión de parte. Creo que es irrelevante seguir hablando, porque una cosa es venir con un libreto radioteatral y naturalmente cuando uno habla de una causa debe saber qué efectivamente pasa en esa causa. Hay un dato más. Y ustedes deben saber que la amenaza sobre la familia Yoma fue llevada adelante por el hermano de un juez de la Nación, que hoy está procesado porque la señora Amira Yoma está en esa causa porque no pagó $500.000 de coima al señor fiscal Comparatore y al doctor Ignacio Irurzún. Lo que pasa es que en este alegre revoleo algunos dicen que tienen pruebas y todo lo que tienen son deseos de contraponerse al gobierno, lo cual es absolutamente lícito. Pero, insisto, si uno habla de la causa Yoma, debe leerla. Y si habla de la justicia, debe practicarla. Y además, saber de qué habla. Y hasta el próximo jueves.